Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, señoras y señores. Vamos a ver si les seduce el tema que les proponemos para el programa de hoy. Murcia, patrimonio cultural y cultura del patrimonio. Puede parecer un juego de expresiones que guardan cierta similitud, pero en realidad son cosas muy distintas. ¿Qué entendemos por patrimonio cultural de un territorio? Bueno, es algo muy subjetivo, ¿no? Porque no depende de los objetos o de los bienes en sí mismos, ni tampoco de su valor material. El patrimonio cultural de un pueblo se podría definir de muchas maneras, ¿no? Pero es el valor que la sociedad en general le atribuye en cada momento de la historia a los bienes que considera que hay que proteger y conservar para la posteridad. Podría ser, como digo, una entre otras definiciones, ¿no? ¿Y qué es la cultura del patrimonio? Bueno, pues algo muy distinto y algo que se echa mucho en falta de un tiempo a esta parte, ¿no? Podría ser, o podríamos definirlo como el interés por defender aquellos bienes o valores que nos enriquecen como sociedad, o las políticas encaminadas a la conservación y la creación de normas y figuras de protección, o la promoción, la difusión de nuestra riqueza patrimonial. En fin, conservar y enriquecer el patrimonio cultural de un territorio siempre ha sido y sigue siendo una obligación de las administraciones públicas, pero esta obligación se encuentra a menudo relegada a un segundo plano, unas veces por la crisis y otras porque estas actuaciones no son un caudal o no representan un caudal importante de votos. Seguro que nuestros invitados van a enriquecer mucho más en el programa de hoy lo que es patrimonio cultural y lo que es cultura del patrimonio, y van a hacer un análisis desde su punto de vista, claro está, de cuál es la situación del patrimonio cultural, rico patrimonio cultural, por cierto, de la región de Murcia. Invitados que ya pasamos a presentarles. Nos acompaña Enrique de Andrés, que es arquitecto y es profesor de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Cartagena. Buenas noches. Buenas noches. También está con nosotros José Antonio Moreno, que es licenciado en Bellas Artes y es miembro de UERMUR, la Asociación para la Defensa de la Huerta. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y nos acompaña igualmente Juan Miguel Margalef, que es presidente de ADEPA, la Asociación para la Defensa del Patrimonio de Cartagena, y vicepresidente también de la Fundación Sierra Minera. Buenas noches, Juan Miguel. Hola, buenas noches. Bueno, para hacer una puesta en situación así generalista, global, para empezar, está muy devaluado el patrimonio cultural. ¿Cuál es la situación del patrimonio cultural? Hablamos de la región de Murcia en este caso, que es nuestro ámbito de influencia, ¿no? ¿Cuál es la situación del patrimonio cultural en líneas generales en la región? ¿Se encuentra en un estado satisfactorio? ¿Se encuentra en un estado de marginalidad, de abandono? ¿Cuál sería el primer diagnóstico, primer análisis? ¿Quién quiere comenzar? Da igual. Pues José Antonio. bueno, desde nuestro punto de vista, bueno, y lo que más conocemos, ¿no?, que es el caso del municipio de Murcia y la huerta de Murcia, pues podemos decir que es desastroso. Lo que ha sido tanto la gestión del patrimonio como la concienciación, todo. Ahora mismo, en lo que es la huerta de Murcia, podríamos decir que el 85% del patrimonio está en ruinas. Y no hablamos ya de una época que hay crisis, no, estamos hablando hace ya mucho tiempo, cuando no había crisis. Nunca se ha hecho nada por el patrimonio, ¿no? Desde hace ya mucho tiempo, y no había una preocupación por parte de la Administración, una preocupación de verdad. Sí, se han preocupado de ciertos monumentos, iglesias, pero del patrimonio en general muy poco. Bueno, hablamos del patrimonio de la huerta de Murcia, además de la Rueda de la Ñora, que es lo que todo el mundo se le viene a la mente. Sí, bueno, pues es una parte. Hablamos de muchas más cosas, hablamos de acequias, hablamos de carriles, hablamos de muchas cosas, ¿no? Claro, hablamos de molinos, que eran una parte fundamental hace años de la historia de Murcia, de la economía, de cómo vivía la gente. Hablamos de la red de regadío, que ya viene desde el siglo X. Hablamos de un paisaje. Es decir, Murcia es su paisaje, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo con nuestro paisaje? ¿En qué lo estamos convirtiendo? A la hora de hacer un plan general, se ha tenido en cuenta todo eso, pues ya vemos los resultados, ¿no? Suele quedarse un paseo por el entorno de Murcia, ¿no? Han quedado o quedan zonas, pero todo no se ha hecho pensando en esa riqueza, ¿no? Esa riqueza que es nuestras raíces y lo que supone el patrimonio, ¿no? Dices que un 85% del patrimonio podría estar en situación de ruina actualmente. Sin embargo, hasta hace 4 días en Murcia se vendía como una carta de presentación o como una postal de presentación la huerta de Murcia, ¿no? Pues bueno... 4 días lo digo en sentido figurado, pero hace relativamente poco tiempo, vaya. Sí, hubo un tiempo, pero en el caso de la huerta de Murcia llegó el boom
el boom urbanístico con la aprobación del Plan General de 2001 y molestaba. Era una bolsa de suelo que servía para hacer dinero para edificar. No se pensaba en el patrimonio ni nada de eso, eran cosas muy secundarias, ¿no? Y entonces, pues, bueno, se ha ido olvidando, ¿no? Ahora, de hecho, pues, tú miras algo de turismo en Murcia y no aparece, la huerta no aparece casi en ningún sitio, ¿no? Sí, aparece el centro de Murcia, que ya fue en su momento también destrozado, porque, vamos, lo que nos queda de patrimonio en el centro de Murcia son restos de otro destrozo que hubo ya en los años 40, 50, 60, ¿no? Y ahora toca lo que nos quedaba, la huerta, ¿no? Entonces, bueno, ahora ha llegado este parón y ahí ha quedado, ¿no? Pero mientras generara dinero, no se ve el patrimonio, ¿no? Pero es que aquí no hablamos solo de patrimonio, hablamos de medio ambiente, es decir, el paisaje, que ya forma parte de la cultura, tiene también muchas más riquezas, ¿no? Hablamos de medio ambiente. Murcia, sin ese cinturón verde que le rodea, esto sería, aquí no se podría vivir. Hablamos porque todo eso genera un microclima, ¿no? Hablamos de suelo fértil. Una de las cosas más escasas en el planeta es el suelo fértil. ¿Qué estamos haciendo? Es una irresponsabilidad, ¿no?, lo que se está haciendo. Estamos acabando con un suelo fértil que podría dar de comer a mucha gente. Nosotros no somos los únicos que vamos a vivir ahora en este planeta. Detrás de nosotros va a venir mucha gente. Hemos pensado en ello. Hemos pensado qué puede pasar el día de mañana, de qué se puede alimentar la gente. Tenemos los ejemplos de China, que anda comprando tierra en África. Es decir, hay un problema con la alimentación, con una garantía alimentaria, ¿no? No estamos pensando en ello. Pensamos en un beneficio del presente, de ahora, pero no estamos pensando en nuestros hijos, en nuestros nietos, la gente que viene detrás. Y la responsabilidad que tenemos de decirle, esto lo recibimos de nuestros antepasados y se lo dejamos a los que vienen después, ¿no? No, es una visión muy egoísta. Bien. ¿Y el primer análisis, por ejemplo, de Juan Miguel Margalef? Sí, bueno, vamos a ver, hay un primer problema que es el concepto un poco cuando hablamos de patrimonio cultural. José Antonio, por lo que estaba diciendo, estaba abordándolo desde varias perspectivas, que son las tres fundamentales que hay, ¿no? La natural, la histórica, la de patrimonio construido y demás, ¿no?, y la etnográfica también, que deberían ir juntas, pero que generalmente no van, van más bien separadas, ¿no? De hecho, pues los movimientos ecologistas se ocupan de ese tipo de cosas, y los movimientos patrimoniales o, en fin, o las asociaciones que tratamos de esos temas nos ocupamos de otras, ¿no? Entonces ahí hay un triple. Entonces depende también de lo que estemos hablando, ¿no? Hombre, desde luego no vamos a hablar aquí del aspecto ecológico, puesto que ya hay quien lo trata específicamente, pero es un tema que está ligado. Por ejemplo, en el caso de la huerta está muy ligado el tema del patrimonio construido con el ambiente urbano y todo eso. Realmente uno de los valores de Murcia, de una ciudad como Murcia, pues debería ser también su entorno de huerta y demás, ¿no? Pero bueno, todo eso pues tiene unas implicaciones urbanísticas que al final acaban con ese entorno, y sociales, urbanísticas y sociales, porque el problema de la huerta también es un problema de propiedad, ¿no?, de propiedad que se va fragmentando y que no está siendo regulada de alguna forma y demás. Y luego hay un patrimonio construido, que son los sistemas de regadío y todo eso, que son fundamentales y que ya, bueno, desde hace mucho tiempo se viene trabajando en eso, y Enrique recordará también los problemas que teníamos a veces con la Confederación Hidrográfica, con determinadas actuaciones, que al enterrar las acequias, en fin, es decir, todo ese patrimonio, que es lo que Wermur trabaja muy provechosamente, pues es muy importante y es muy interesante. Y luego está la parte etnográfica también. Es decir, esos serían los tres enfoques. Entonces, con respecto a la situación general del patrimonio histórico en concreto, pues yo creo que hay aspectos positivos y hay aspectos negativos, ¿no? Hay aspectos, pensando en Cartagena, por ejemplo, que es lo que yo conozco más, o en la Sierra Minera, por ejemplo, pues por una parte ha habido intervenciones que no han estado mal, es decir, por ejemplo, Cartagena Puerto de Culturas, lo que se ha desarrollado alrededor del teatro romano, en fin, todas esas intervenciones pues están bien, aunque están hechas desde una perspectiva demasiado mercantilista y demás, ¿no?, y demasiado vinculada al sector turístico, pero bienvenidas sean, ¿no? Por lo menos se recuperan cosas y demás. Lo que pasa es
que eso enmascara a veces otros aspectos que son muy negativos de abandono, ¿no? Es decir, me refiero pues a San Ginés de la Jara, me refiero a la destrucción del dique del Feringán en el Arsenal, me refiero a la falta de protección del Arsenal, me refiero a la falta de protección de la Sierra Minera, del BIC de la Sierra Minera, que lleva 26 años instruyéndose y todavía no se ha terminado y ahora va a volver a empezar otra vez. Entonces, hay grandes abandonos, ¿no? Hay grandes abandonos en el patrimonio público y en el patrimonio privado, que es a veces el más difícil de conservar, ¿no? Estoy pensando en la Casa Llagostera, en la calle Mayor, en fin, obras de Beltrí importantes y demás, pues que se abandonan. Es decir, hay grandes abandonos y cosas pues que son interesantes, y yo creo que en ese sentido hay que verlo. De todas formas, yo creo que el gran problema es la forma de enfocar todo eso, ¿no? Y eso es lo que creo que tendremos tiempo de hablar a lo largo de esta charla. La visión de Enrique, Andrés. Bueno, yo voy a enlazar un poco las dos cuestiones que han planteado tanto José como Juan Miguel. Yo tengo la sensación que el patrimonio en general siempre, el estado en que se encuentra es malo. Quiero decir que es malo porque no depende de sí mismo, sino que depende de quién lo esté gestionando en cada momento, ¿no? Esa gestión además siempre va muy unida a cuestiones mercantilistas, económicas, ¿no? A qué productividad se puede sacar de ese patrimonio, ¿no? Tú, empezando por la cuestión de la huerta, le preguntabas que por qué, si hasta hace poco tiempo era la huerta de Europa, ahora resulta que ya, no sé si será de Europa, pero huerta no es, ¿no? O queda poca. Entonces, eso estaba muy vinculado a la riqueza que producía esa tierra. O sea, mientras la huerta ha tenido un valor como industria agrícola, porque tenía una producción importante, tenía una producción fruto del regadío que tenía y demás, pues se ha considerado en cuanto, ya no por su valor patrimonial, sino que el propio valor de la riqueza que generaba era la que protegía ese patrimonio. En el momento que el trasvase empieza a funcionar, la huerta desaparece como valor industrial, los procesos agrícolas se trasladan al campo de Murcia, al campo de Cartagena, pues la huerta muere en el sentido del valor que tenía en cuanto a producción agrícola, ¿no? Los grandes propietarios empiezan a repartir el territorio entre la gente que lo tenía arrendado, esa gente que, los huertanos históricos que habían llevado una vida pues mala, ¿no? Hasta el momento que se hacen propietarios y además obtienen ese recurso en un momento que es muy difícil sacarlo adelante porque ese valor agrícola ya no existe, ¿no? Entonces, los valores de la huerta pasan a ser el suelo y el agua, que no tiene nada que ver con la agricultura, que es la que ha mantenido el patrimonio, ¿no? Entonces, en el momento que se empieza a especular con el suelo y a especular con el agua, el patrimonio construido, el patrimonio histórico, el patrimonio que le ha dado sentido a esa huerta, deja de tener valor, ¿no? Y ya lo que se empieza a negociar es con el suelo y con el agua. Con el suelo, pues hemos visto que si algo malo le ha podido pasar a la huerta es que el planeamiento se haya hecho cargo de ella, ¿no? Es como poner al lobo a cuidar de las ovejas, ¿no? Entonces el planeamiento, pues, lo que ve, la única misión del planeamiento es planificar cómo se va a desarrollar la ciudad, ¿no? El planeamiento no piensa en paisajes, ni piensa en imágenes, ni piensa muy poco en cultura, ¿no? Exclusivamente la protección que le venga de una normativa superior, inferior o adosada, anexa a él, ¿no? Pero el planeamiento, que cuánto suelo podemos disponer de aquí, más y más, ¿no? Y además cada vez con más avaricia. Sí. El plan de 2001 establecía una protección que tenía mucho que ver con el planeamiento anterior, con el plan de Rivas Piera, que era cuidadoso, era respetuoso con la huerta, porque todavía lo entendía como ese valor agrícola. En 2001 se mantiene esas líneas de protección, entendiendo que la huerta tiene unos valores propios, pero luego, a partir de la modificación que sufre en el año 2004 con la nueva ley del suelo y tal, pues pasa a ser todo urbanizable. Exclusivamente dejan pues, la zona de los sotos, la zona de ribera del río, alguna zona, una franjita por el sur entre el Reguerón y la costera. O sea, espacios ridículos que realmente no tienen nada que ver con la huerta, son menudencias, ¿no? Entonces, los problemas son esos, que mientras realmente no entendamos que hay más valores aparte de los mercantiles
y que esos valores también son los que nos han conformado a nosotros como personas. Ha sido nuestro entorno, ¿no? Ha sido el medio en que nos hemos desarrollado y de alguna forma nuestra cultura, nuestra identidad viene dada por eso, ¿no? Si estamos perdiendo eso, estamos perdiendo pues, nuestra historia y estamos perdiendo nuestro carácter, ¿no? En el otro extremo está el caso de Cartagena. Cartagena, pues, de repente aparece el teatro romano y bueno, pues es una cosa evidente, ¿no? O sea, un teatro es un valor reconocido que realmente ya sí tiene un valor mercantil, sí tiene un valor que se está demostrando que puede sacar a flote una ciudad, ¿no? Y le da ese impulso del turismo que convierte. Yo me acuerdo cuando yo soy de Cartagena, cuando me fui de Cartagena a estudiar fuera con 18 años, aquello era una ciudad militar, ¿no? Estaba pues, llena de soldados por la calle, ¿no? Ahora cuando ves Cartagena es una ciudad romana o cartaginesa, pero ya no es una ciudad militar, ¿no? Entonces, le ha imprimido un nuevo carácter, pero porque siempre ha ido asociado al rendimiento que se le puede extraer a ese patrimonio, ¿no? Y en definitiva, he empezado diciendo que el Estado es malo, del patrimonio en general es malo, porque mientras no encontremos qué valores se le puede extraer a ese patrimonio o qué valores se le pueden asociar a ese patrimonio o seamos capaces de transmitir esos valores, pues el Estado, la situación va a ser mala. En el caso de Cartagena yo creo que hubo también otro factor determinante y fue la acción popular de las asociaciones de defensa del patrimonio, de los arqueólogos a finales de los 80, principios de los 90, cuando, por ejemplo, recuerdo ahora, llegaban a paralizar obras porque se exigía que se hicieran catas arqueológicas y no se podía continuar la obra, cuando las excavaciones en el cerro del Molinete, en fin, yo creo que hubo también una cierta presión por parte de estos colectivos que de alguna forma obligó a la administración a trabajar de determinada manera. Es mi impresión, no lo sé. Sí. Juan Miguel también lo conoció de cerca. Ya me gustaría que fuera así, sí. Ya me gustaría que fuera así. En parte es posible que lo sea, porque hay algo que sí ha mejorado desde el año 95. En el año 95, cuando se creó, 96, cuando se creó ADEPA, por ejemplo, no había nada más que, me parece que estaba Forca, había alguna asociación. Los masienos. Sí, los masienos se crearon en ese momento también y tal. Había pocas asociaciones. Lo que sí ha aumentado es la sensibilidad pública. Y eso es una cosa, es un tema que yo he estudiado en un libro que hice que se llama La ciudad borrada, en el que efectivamente la conflictividad que había cuando se hizo el plan del 87, la conflictividad social, es decir, donde la gente iba en contra del patrimonio, es decir, quería que lo tiraran todo, absolutamente. Esa era la óptica de todo, pero además de derechas, de izquierdas, era una cosa tremenda, no se valoraba nada absolutamente. Pero ese plan, efectivamente, o sea, la sensibilidad de la gente ha cambiado y la gente pues ahora valora algunas cosas que se han hecho, pero en Cartagena es que hay las dos dimensiones. Es decir, es cierto que hay intervenciones, como he dicho antes, y porque quiero ser equitativo, es decir, hay unas intervenciones que son muy positivas, pero hay otras cosas que son terribles y que se han hecho, y es la especulación urbanística, que hasta los años, hasta finales de los 90, las hacían especuladores privados y demás y tal, pero es que a partir de del año 97 o así, cuando entra el nuevo gobierno, es decir, es el propio ayuntamiento el que se dedica a hacer, a través de sociedades como Casco Antiguo y demás, a través de eso se dedica a hacer expropiaciones masivas que han destruido gran parte de la trama urbana y que han dejado todavía Cartagena más solarizada de lo que estaba, ¿no? Y que aprovecharon intervenciones muy positivas, como por ejemplo el hospital militar, que fue un proyecto que tuvo 3.600 millones de subvención y demás, pero que destruyeron las intervenciones urbanísticas que están subyúdice ahora mismo y tal, Puerta Nueva y compañía, están ahora mismo siendo analizadas porque realmente había ahí unos procesos especulativos. Entonces, esa es la faceta negativa. Y además es la faceta negativa que justamente no está repoblando Cartagena. Es decir, Cartagena es visitada, tiene 2 o 3 calles que están muy bien, tiene unos monumentos que son muy interesantes. Da gusto ir al puerto o a la calle Mayor a tomarse una cerveza y tal y cual, porque todo eso se ha restaurado. Todo eso es cierto, evidentemente, ¿no? Pero al margen de eso, Cartagena Centro tiene 17.000 habitantes. 17.000 habitantes según el INE. Entonces, una ciudad que tenía en el casco histórico 70.000 ha bajado a 17.000 y está llena de solares. Eso es evidente. Y solares que costará mucho trabajo volver a recuperar, ¿no? Entonces, esa, digamos, es la parte negativa.
La gente, ¿en qué posición se sitúa la conciencia social? Pues se sitúa en las dos posiciones, es decir, desde luego pues todos valoramos que aquello sea más habitable y demás, porque eso evidentemente no lo vas a negar, pero desde luego hay un aspecto, ¿no? Ahí la trastienda, y esa trastienda pues ya veremos lo que tiene endeudado al ayuntamiento y tiene en una situación, ha dejado en una situación pues barrios enteros, es decir, el propio Molinete pues no acaba de encontrar un desarrollo, ¿no? Se están haciendo cosas interesantes, pero hay un desarrollo general de la ciudad que no, ya ha fracasado 2 o 3 veces en la subasta de terrenos en el Molinete, porque también los espacios que hay son muy exiguos y no está clara tampoco la planificación. Es decir, que hay, digamos, luces y sombras. Entonces, lo que denominábamos al principio la cultura del patrimonio, no el patrimonio cultural, sino la cultura por el patrimonio, la cultura por la conservación del patrimonio, está más devaluado que la peseta en la época de Miguel Boyer, por decirlo de una forma muy gráfica. Sí. Es que, ¿estamos de acuerdo? Yo creo que siempre ha estado así. Sí, siempre ha estado así. Sí. Que el patrimonio no se entiende como una obra de arte, ¿no? Una obra de arte, pues, no le pides que tenga un valor de uso. Un cuadro lo compras, lo miras, pagas lo que cueste, además sabes que se revaloriza con el tiempo y lo que hace es mirarlo, ¿no? El patrimonio, que tiene una componente artística importante, nunca se ve como arte, o sea, siempre se ve más como, ¿para qué me sirve a mí esto? O sea, ¿qué saco yo de esto? ¿Cómo puedo vivir bien aquí? ¿O puedo vender esto por mucho? O sea, siempre lo haces con una visión mucho más especulativa que ese sentimiento que gira en torno del arte, que es de la apreciación de un tic cultural, ¿no? De la belleza o la memoria, o esas cosas, ¿no? El patrimonio tiene, pues, que mientras tú como ciudadano pues puedes defenderlo y tal, al que le toca vivirlo, pues lo vive como un problema normalmente, ¿no? O sea, el que a alguien le cataloguen un edificio, le declaren su edificación BIC, incluso a la propia administración le molesta el tener que un edificio señalado por sus características, por su belleza, por su situación, por su historia. Entonces, ese es el problema real, ¿no? Que siempre se asocia el valor del patrimonio a ver qué puedo sacar de él, ¿no? No por el valor cultural que tiene. Sí, pero luego todos lo necesitamos. Bueno, si tú hablas de un cuadro, pero sí, la mayoría de gente viaja, la mayoría de gente, claro, cuando tú sales de viaje, claro, quieres ver paisajes, sí, y de hecho eso te dice que algo que por ejemplo en Murcia no se cuida, ¿no? El paisaje. Yo es que el paisaje en Murcia es algo que no se ha tenido y no se tiene en cuenta, se sigue sin tener en cuenta. Cuando viajas tú te fijas en el paisaje. Yo lo sé por amigos que han venido, ¿no? Y cuando llegan a Murcia, bueno, pues vienen a lo mejor de la parte de Andalucía, por la carretera de Lorca, dicen que feo esto, ¿no? Está todo lleno de naves industriales, es como un desorden, ¿no? El paisaje en Murcia es muy desordenado, sobre todo en ciertas zonas, ¿no? Y de hecho, bueno, aquí hubo, bueno, cuando se hizo esto era un programa europeo, que era Naturba, que era cómo integrar la ciudad y el entorno rural, no destruir sino integrar. Pues vinieron gente de otras ciudades que tenían el mismo programa, que venían de Francia, del norte de España, y cuando llegaron a Murcia les chocaba muchísimo eso, ¿no? Lo primero, no entendían, cuando se les dio un recorrido por la huerta, no entendían cómo había viviendas con naves industriales. Es que eso en muchos sitios, bueno, eso es impensable, eso ¿cómo hay una vivienda y hay naves industriales? ¿Cómo se ha permitido eso, no? Si para eso está el suelo industrial, ¿por qué la gente hace una nave en un sitio donde no tiene que hacerla, ¿no? Entonces todo eso crea pues un caos, un desorden y afea, ¿no? Sí, podremos tener una plaza, pero cuando tú llegas a una región lo que te vas encontrando es un paisaje que te va entrando por los ojos, ¿no? Y eso te va transmitiendo unas sensaciones. Y eso lo deberían de tener muy en cuenta, ¿no? Tanto. Pero eso lo debemos tener en cuenta como sociedad. Si esa repercusión de ese bien va a ser social, o sea, al final somos todos los que percibimos el que una ciudad sea bonita, el que un paisaje urbano sea bonito, un paisaje. Entonces, esa carga, el mantener esa belleza debe ser una carga social y no debe repercutir exclusivamente en el propietario de esa tierra, de ese edificio, que tenga que correr todas las cargas para que los demás lo disfrutemos, ¿no? O sea, no hay ventajas o bonificaciones o algún tipo de ayuda para que alguien que tiene un elemento protegido, ese elemento ya le produzca
por sí mismo un bien, o sea, que sea la sociedad el que se encargue de mantener parte de ese... Hay un reparto equitativo entre tú en cuanto disfrutas esto, pues tú vas a pagar lo que lo estás disfrutando, pero el disfrute nuestro que tenemos, porque que por tú mantener eso también debe ser una carga social, ¿no? Y esas ayudas no las tiene el patrimonio. Y eso que la ley lo pretende, es decir, que realmente la ley del 85, una de las cosas que hace, bueno, que ya ha sido desvirtuada por 17 leyes autonómicas, o sea que en ese sentido ahora mismo el problema que tenemos es un problema de dispersión legislativa, porque cada comunidad ha hecho su ley y ahora mismo hay una gran dispersión. Pero la ley del 85, que solamente hemos tenido 2 leyes en España de patrimonio, la del 33 y la del 85, y la ley del 85 se arrogaba, es decir, el carácter público del patrimonio, lo cual era excesivo porque realmente es muy difícil que el Estado asuma el patrimonio de una serie de colectivos que lo han generado, ¿no? Es decir, y que luego además han caído en la ruina. Es decir, la burguesía hace sus palacios, pero luego se arruina, ¿no? Y luego lo heredan los nietos o los bisnietos, etcétera, que no tienen dinero suficiente como para mantener la casa señorial y que entonces en consecuencia pues se meten a lo mejor en especulaciones urbanísticas pues para conseguir que se la tiren o para conseguir hacer apartamentos en la trastienda o lo que sea y tal y cual. La Iglesia, pues 3/4 de lo mismo. La Iglesia desarrolla todo. Ahora es un tema que está muy al día con el tema de la mezquita de Córdoba y demás, ¿no? Es decir, la Iglesia pues desarrolla todos sus monumentos gracias a ¿qué? Gracias a la ayuda pública, y esos monumentos son públicos, es decir, no puede ser que se privaticen como la mezquita de Córdoba, es decir, porque todo eso ha sido público, ¿no? Y lo mismo pasa con el patrimonio industrial, ¿eh? En el caso de la Sierra Minera, por ejemplo, es ese caso, ¿no? Es decir, un patrimonio que se ha generado cuando había la fiebre de la plata a principios del siglo XX, que generó incluso Cartagena. La Cartagena modernista se debe precisamente a la fiebre de la plata de la Sierra Minera, ¿no? Pero luego ese proceso industrial decae, ¿no? Al final viene una empresa que explota brutalmente la sierra, por eso es tan preocupante lo que ahora se quiere hacer de volver a iniciar los trabajos, porque si vemos lo que ha sucedido anteriormente fue un deterioro mucho mayor, ¿no? Y ahora en vez de enmendarlo pues se vuelve otra vez a la actividad minera. Pues ojalá que sea una actividad más prudente, pero desde luego la experiencia no es positiva en ese sentido, ¿no? Y entonces ahí es donde interviene un poco las autoridades. Es decir, antes hablábamos precisamente del problema, es decir, todo ese patrimonio, para introducirlo bien, todo ese patrimonio al final le recae a las administraciones, y las administraciones pues tienen que ordenar todo ese proceso, ¿no? Entonces, claro, primero no lo pueden asumir todo, ¿no? Pero tienen que tener autoridad también para imponer lo que sea necesario, ¿eh? Y yo creo que en ese sentido... Es que vuelvo al urbanismo. Claro. El urbanismo tiene recursos, claro, para dar soluciones para muchas cosas. Vemos que los nuevos equipamientos que se han hecho últimamente no son equipamientos baratos. Sí. Entonces, y eso se han gestionado a partir de la propia gestión del suelo, ¿no? O sea que desde el propio urbanismo se pueden generar procedimientos para que esos costos de ese bien cultural que queremos mantener pues se puedan asumir de forma colectiva, ¿no? Pero hay que tener un sentido del aprovechamiento que no tenemos y que otros países sí que no lo da el urbanismo. No tiene sentido tirar naves que son tan bonitas o como los edificios de Calatrava, por ejemplo, y sin embargo no aprovecharlas para otros usos, ¿no? Hay instalaciones fabriles. El domingo me parece que había un artículo en El País que hablaba del patrimonio industrial, es decir, hay instalaciones enormes que se podrían aprovechar precisamente para eso, pero no hay ese aprovechamiento. Es decir, hay dinero para volver a hacer pabellones inmensos, auditorios inmensos, pero no se aprovecha, por ejemplo, la estación de Cartagena, que ahora no se va a aprovechar para el AVE, ¿no? Y que algunos propusimos en su momento como auditorio, pues habría sido un auditorio magnífico, ¿eh? Pero, sin embargo, ahora mismo no va a tener utilidad, ¿eh? Porque se ha desechado como estación del AVE. Es decir, hay muchos usos que se les puede dar a eso, pero ese aprovechamiento no se da. Es decir, es más fácil a veces encontrar 50 millones para hacer una instalación nueva que encontrar 10 para recuperar una instalación antigua. En ese sentido del aprovechamiento no hay. Y luego la autoridad. Es decir, yo creo que no se esfuerzan tampoco las autoridades por un liberalismo malentendido, es decir, no se esfuerzan en intervenir, y hay otros países que sí lo hacen muy estrictamente, ¿no? Pero es que además a lo que es la gente tampoco, es decir, la visión que la gente
tiene del patrimonio, pues también es muy negativa. Claro. Porque, bueno, por ejemplo, podemos hablar ese ejemplo viene muy bien al caso del Paseo del Malecón de Murcia, ¿no? Nosotros solicitamos hace ya, en junio, se solicitó que, bueno, es un bien de interés cultural, pero no tenía entorno de protección. Y se tenía que haber hecho de oficio, porque con la nueva ley de patrimonio obligaba que todos los monumentos declarados hace ya bastantes años, esto fue en el año 83, el Paseo del Malecón, pero con la nueva ley obliga a hacer un entorno de protección, porque ya se considera el patrimonio no solo lo que era el monumento histórico-artístico, sino ya lo que hablábamos de la cultura, ¿no? Hablamos de paisajes, es decir, ese paseo está ligado a lo que tiene alrededor, ¿no? Y bueno, a partir de esa solicitud, pues entonces la Dirección General de Bienes Culturales pues ha tenido que hacer el entorno. Creo que ha sido publicado hace 2 días en el BOR y la gente está espantada, claro. Le han trazado una línea y hay mucha gente que piensa, ay, es que me van a expropiar, me van a quitar o uy, ¿qué supone esto?, ¿no? Pero no hay una información, no se le informa a los ciudadanos de que, bueno, realmente no pasa nada, lo que te tienes que sentir es orgulloso, porque luego incluso te paseas por el malecón y ves que hay gente que todavía mantiene sus huertos, por ahí pasean montones de ciudadanos, están disfrutando de esos huertos, que hay todavía huertanos que los mantienen. Se les beneficia en algo a esos huertanos que nos están... Lo primero, están beneficiando de muchas maneras, ¿no? Generan oxígeno, limpian el aire, mantienen nuestro paisaje. Pues no, se le cobra el IBI como a cualquier otro. Hay maneras de decir, bueno, pues estas personas que están cuidando nuestro paisaje, le podemos beneficiar, ¿no? Es decir, todos debemos de decir enhorabuena y darle un beneficio, ¿no? Pues, por ejemplo, el IBI, no cobrar el IBI. Es decir, ahí yo creo que sí que hay muchas maneras de que la gente entonces en el momento dice, bueno, que yo entro en el entorno de protección, pero yo no pago IBI. Claro. Ya lo va a ver muy distinto. Y encima si le da ayuda para que si es una vivienda que está en mal estado se pueda rehabilitar, diciéndole cómo, ¿no? Porque de eso trata, ¿no? Que un entorno, pues bueno, cuando ahora vas a hacer una rehabilitación pues bueno, tienes que llevar también el proyecto a cultura para que te diga un poco cómo se tiene que hacer, ¿no? Entonces, pues lo verían de otra manera, pero es que simplemente así, entorno, pues claro, la gente se asusta, ¿no? Porque al final parece que el peso en el propietario, Y no es así, porque hay compensaciones, Enrique lo sabe, o sea, hay compensaciones urbanísticas que se pueden hacer. Pero no son realmente suficientes. Bueno, es que depende de la propia administración también el que sean mayores o menores. Eso es igual que tampoco hay asesoramiento técnico yo que doy clases de urbanismo, entonces el urbanismo creo que es una de las causas primeras de la situación del patrimonio, ¿no? El entender, he empezado diciendo antes lo de... Una de las cosas malas que le ha pasado a la huerta es lo de que caiga el planeamiento sobre ella y porque el planeamiento no tiene sentimientos, ¿no? El planeamiento es aprovechamiento y es especulación y es plusvalía. Y además es una lotería, ¿no? A ti te puede tocar 5, al otro 4, al lado 3. Entonces pasa que cuando te protegen algo, sabes que te han congelado ya. O sea que tú no vas a entrar en el bombo de cuánto me va a tocar en la próxima, ¿no? Y además... Otro de los problemas que tiene el planeamiento es que como lo que estás asignando son valores de suelo, que bueno, aquí nosotros que partimos de una forma de hacer urbanismo demencial, que parte de los años 50, que todo lo que se puede hacer en un determinado suelo del propietario, que eso no pasa en ningún lugar del mundo, ¿no? Normalmente se le asigna un aprovechamiento a un suelo, esté donde esté, y el resto del aprovechamiento se negocia, pero no pasa la lotería que pasa aquí, ¿no? Entonces, pasa que al tener un elemento congelado, porque te lo han catalogado, te lo han protegido, te lo han metido en un inventario, pues pasa que ya sabes que tú te has quedado con eso, ¿no? Entonces, eso es lo que no puede ser y lo que no, por muchas bonificaciones que tenga, nunca va a compensar el que tu vecino, tú tienes tu casa heredada de 2 plantas, que tu vecino puede hacer 5 o 6 plantas y tú tiene una compensación difícil, ¿no? Entonces, eso pues tiene que venir de un instrumento superior que es el urbanismo, que sea capaz de que el aprovechamiento que genera esa casa, pues ser capaz de dárselo en otro lado, de compensarlo en otro sitio, claro, o realmente articular medios que no se articulan, porque son procesos complejos, ¿no? Son procesos complejos que necesitan una gestión muy cuidadosa, y esa gestión, por desgracia, no es que no sea muy cuidadosa, es que
que no existe. O sea, se deja, hay una normativa, hay un plan general, hay un plan de protección y parece que ya no hay que hacer nada más, ¿no? Además, como son el mover el hacer nuevos planes de urbanismo es algo muy difícil porque, como digo, son valores que se le asignan al suelo y que nadie quiere que se los toquen, ¿no? Entonces, el cambiar algo es muy complicado, ¿no? Entonces, son procesos que la Administración dice, ¿qué dice aquí? 3 plantas. ¿Qué dice la protección? Que no puede hacer más por 3. Sí, Entonces... Sí, pero es curioso, por ejemplo, que estoy pensando, por ejemplo, que en ciudades como Cartagena, donde hay una problemática de patrimonio, además de distintos tipos, el patrimonio histórico, el patrimonio muy antiguo, el cartaginés, romano, etcétera, el modernista, el del 18, etcétera, etcétera. Por ejemplo, no hay una unidad en urbanismo especializada en temas de ese tipo. Es decir, no lo hay. Ni en el Ayuntamiento, bueno, en el Ayuntamiento de la Unión menos, que todavía tiene menos envergadura para tratar el patrimonio industrial. Es decir, no se crean los instrumentos especializados para tratar la casuística en de cada momento y en fin, cada cosa tiene situaciones y soluciones diferentes, ¿no? Y en fin, pero vamos, procedimientos los hay, tendría que haber un poco más de imaginación en ese sentido. Y luego órganos técnicos, ¿no? Una de las cosas que recordábamos antes es precisamente que han desaparecido todos los órganos asesores. Por ejemplo, una ley de consejos asesores que se hizo y que funcionaba muy bien el consejo asesor hasta el año 95 y demás, pues han desaparecido totalmente. Es decir, los técnicos, es decir, la gente más técnica, más especializada, historiadores, arqueólogos, etc., no son consultados, no hay un organismo. El problema del patrimonio no es técnico, no es un problema técnico. Tampoco es un problema técnico solamente, pero lo hay. Formados, claro. Están en las administraciones y saben muy bien cómo hacerlo. Ya. El problema yo no entiendo que es exclusivamente de... Hay algunos que están fuera, sí. Hombre, sí. Que no tienen ya, pero que no tienen participación en los procesos de decisión, que ese es el problema. Es decir, se trata el patrimonio histórico pues como patrimonio común y entonces eso no puede ser. Yo creo que eso no puede ser. Al margen del problema de la propiedad y de todo eso y de la planificación, es que no se puede tratar exactamente igual. No puedes actuar igual en Venecia que en una ciudad de... Claro que no. Por supuesto que también ya no se trata de técnicos, y técnicos hay muy buenos técnicos, funcionarios, ¿no? Yo creo que el problema viene de la política. Es decir, que ya no es que sean funcionarios totalmente independientes, que pueden trabajar, no les dejan trabajar. Eso porque ya se han encargado de meter en todos estos organismos... estructurarlo de una forma porque funcionen como funcionan. Claro, es muy incómoda porque al final tu jefe, que es un cargo político, pues bueno, te pueden mandar a las mazmorras, ¿no? Si no haces lo que viene de arriba, ¿no? Y entonces, pues bueno, sí, ellos lo pensarán, pero se ven muy limitados a la hora de poder actuar. Es que una cosa que se ha aplicado, por ejemplo, en la región de Murcia, es que se ha dejado la responsabilidad del patrimonio a los ayuntamientos. Y los ayuntamientos no tienen órganos técnicos, tienen órganos especializados, tienen arquitectos, tienen economistas, etcétera, etcétera, pero no tienen licenciados en Bellas Artes, no tienen arqueólogos, y además no tienen, sobre todo, el dinero suficiente como para hacer funcionar todo eso. Y eso... yo creo que no es el problema, porque es que recursos de ese tipo siempre son muy fáciles de adquirir. O sea, si necesitas un historiador, un arquitecto, un ingeniero, un técnico... Es fácil. Yo no he visto que los utilicen en los últimos años. Pero porque no hay gestión. Porque no hay gestión. Pues es el gestor el que los tiene que hacer confluir. Claro. Entonces, ese es el problema. Claro. Y porque no conviene. Y porque no conviene. Entonces entra... A ver, pero aquí... ni siquiera los organismos oficiales, es decir, la Dirección General de Patrimonio, claro, está completamente postergada, es decir, no tiene el protagonismo, y de ahí de donde se quitó. Es decir, la Dirección General de Patrimonio de Bienes Culturales es la que recibió las transferencias y es la que tiene la responsabilidad equivalente al Ministerio de Cultura en la región de Murcia, y no tiene la autoridad suficiente porque, entre otras cosas, prevalecen los intereses de los ayuntamientos sobre los intereses de la conservación del patrimonio. Esa es la situación. Igual que la Dirección del Medio Natural, yo creo que tampoco tiene... Pasa exactamente lo mismo. Entonces, no es casualidad, eso es una política. Es decir, es la política de que ¿qué prevalece? Lo que quieran hacer los ayuntamientos con su suelo. Vale.
Pues lo que quieren hacer los ayuntamientos con su suelo no es conservar el patrimonio, ni el natural, ni el cultural, ni el histórico. No, Dicho Román Paladino, el patrimonio importa poco, por no decir nada. no importa mucho, ¿no? Enrique, Yo sí, antes de hacer una quería, pausa. con la segunda parte, con lo de la cultura del patrimonio, pues cambiando un poco, desviarlo De tercio. hacia otro lado. Es que pienso en esta segunda parte del título de esta mesa. Sí. Es otra pata fundamental de este asunto, ¿no? Porque la difusión, el conocimiento, la transmisión de la importancia de ese patrimonio es algo fundamental y que tampoco se da. O sea, no es que haya una intención de crear cultura patrimonial, ¿no? Estoy pensando en el caso, pues bueno, el más flagrante de Murcia es San Esteban, ¿no? Que todavía hay mucha gente que sigue pensando lo de las cuatro piedras, ¿no? Que además no hay piedras, es todo barro y arcilla y algún ladrillo más y tal. El que 4 o 5 años después de cuando surge el problema, que estemos, pues si no en el minuto cero, en el minuto 0,5 todavía, con lo poco que se ha hecho, pero que ni siquiera haya habido una transmisión de cuál es el valor de ese yacimiento para que pueda haber habido un reconocimiento público de por qué se ha declarado bien de interés cultural y cuáles son los valores que tiene y cuáles son los valores que puede aportar y por qué se ha protegido y qué se pretende hacer con él y qué futuro puede suponer eso para Murcia y qué futuro puede suponer para el patrimonio. Eso, el que hayan pasado casi 5 años y estemos así todavía, me sorprende. Y he puesto un ejemplo concreto, ¿no? Pero pasa... Pero en el caso de San Esteban, Enrique, si no hubiera sido por esa movilización social que hubo Claro, en la que está participaste, claro, sí. ¿hoy qué habría ahí hoy? ¿Un parking ya construido? Pues posiblemente sería un parking magnífico y, bueno, magnífico, un parking que hubiera aumentado no sé cuánto Magnífico para los usuarios. El nivel de contaminación del centro de Murcia hubiera creado un foco de atracción. Bueno, aunque lo cierto es que los parkings que hay por alrededor no ha habido problemas de plazas nunca, o sea, yo trabajo por esa zona y la verdad es que los parkings de pago, el público en la calle no encuentran, ¿no? Pero en los parkings de pago no ha habido problema nunca, ¿no? Seguimos ahora con esa parte de la cultura del patrimonio, pero vamos a parar un momento, a hacer una pausa breve como siempre y seguimos en la segunda parte de Espacio Abierto. ¿no? San Esteban en la cárcel, el Puente de Hierro. ¿Cómo lleva la bien, es que la cambió. A ver, un vistazo rápido que tenemos que arrancar enseguida, que uno
Claro, estos no sé si son del Ramón y Cajal. Estamos en la segunda parte de Espacio Abierto, que va a ser un poquito más breve de la primera, porque la primera la hemos hecho mucho más extensa de lo habitual. Y estamos hablando esta semana, nos hemos planteado el tema Murcia, patrimonio cultural y cultura del patrimonio. Con esa segunda parte, con la cultura del patrimonio, nos habíamos quedado al cierre de la primera parte del programa. Lo que no sé si detrás de esa falta de cultura del patrimonio, pregunto, hay también una falta de conciencia social en general. Ya no hablo de las administraciones, que tienen su parte importante de responsabilidad en todo esto, sino la sociedad en general, los ciudadanos. Hay una falta de conciencia social, de interés por el patrimonio en general, y eso hace que también las administraciones se relajen un poco y todo. ¿Eso puede ocurrir? Puede ocurrir, sí, puede ocurrir, aunque por ejemplo las asociaciones la verdad es que han proliferado mucho en los últimos años, precisamente hasta los años 90, hasta finales de los 90 no había casi asociaciones y desde entonces han salido muchas. Yo creo que eso es un poco la demostración de que hay un interés social y que además una cierta insatisfacción. Es decir, porque generalmente la gente se asocia para determinadas cosas, pues porque cuando ve que no hay mucha satisfacción, ¿no? Otra cosa es que el ciudadano común tenga esa conciencia. Yo creo que el ciudadano común no la tiene. A eso me refería. No la tiene. Yo creo que el ciudadano común no la tiene, como la tiene, no sé, pues el ciudadano europeo, francés o suizo, etcétera, o tal, que valoran mucho más su patrimonio. Yo creo que en general no lo tiene y lo consideran todavía pues como una especie de obstáculo y tal. Ahora quizás lo vean un poco como una posibilidad precisamente de bienestar, porque, bueno, si es que en el caso, por ejemplo, de ciudades como Cartagena o de La Unión, por ejemplo, es que gran parte de su futuro pasa por ahí. Es decir, ya no es que sea, es decir, además en Cartagena hay otras posibilidades y tal, pero por ejemplo en La Unión, la Sierra Minera es una, y a eso nos hemos dedicado en la Fundación estos últimos 15 años, precisamente pues a intentar recuperar el marasmo que se quedó en la... Pero aún así yo creo que la gente no era consciente, ¿no? Y ahora mismo, pues por ejemplo, tampoco es consciente del patrimonio, porque ante el señuelo de los puestos de trabajo que teóricamente va a crear la empresa que va a explotar por MAN y tal, que no sé qué tendrá de cierto eso, pues la gente también posterga el patrimonio. Dice, bueno, pues da igual que tengamos una bahía negada y tal y cual, porque nos la van a arreglar de esta manera. Pero eso va a crear pues casi siempre ahí el conflicto es entre actividad económica y patrimonio. Sí. Es decir, casi siempre el patrimonio es el obstáculo para determinadas cosas. También eso es por una forma de plantearlo, que a veces son las propias administraciones. Porque el patrimonio sí puede ser también desarrollo económico. Claro, puede ser desarrollo económico perfectamente, como se demuestra también en algunos casos, ¿no? Pues Antonio, ¿tú qué opinas? Yo me contaron, ¿no? de que incluso en la Ñora, ¿no? Antes de la Rueda de la Ñora, cuando entubaron bárbaramente la acequia mayor de Aljufía, sí, en la parte de atrás de la Rueda de la Ñora, que incluso querían entubarla por delante, pues a mí me contaba una amiga que hubo gente que decía, bueno, pero que quiten la Rueda de la Ñora, si esto ya para qué, que la lleven a una rotonda, porque aquí ya no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, en esos momentos te preguntas, ¿pero cómo es posible? Y gente es a lo mejor del lugar. Sí, claro, pero ¿por qué ocurría eso? ¿Por qué? Porque la acequia, el entubamiento de la acequia mayor suponía una avenida para muchos propietarios que tenían a los lados de la acequia pues sus propiedades, ¿no? Claro, que efectos de suelo. Claro, ¿qué ocurre? Que tienen la Rueda de la Ñora en el centro. Pues vamos a quitarla, la conservamos, la llevamos a una rotonda. Pero eso es porque alguien pone el foco en esa zona. Es decir, que ese es el problema. Es decir, que antes cuando estaba hablando Enrique se me ocurría que a mí me llama siempre la atención que casi siempre surgen problemas con los temas patrimoniales. ¿Por qué? Porque son la diana. Es decir,
Yo no sé qué habilidad tienen las administraciones para fijarse precisamente en aquellos puntos que son conflictivos o que comportan algún tipo de... Parece como si la protección tuviera una especie de atractivo y que atrajera la intervención. Pero que es una cosa pedagógica, además. Claro, es decir, tú puedes mirar aquí, la administración puede hacer la avenida aquí o puede hacerla aquí. Es decir, ¿por qué la haces en un sitio donde a lo mejor interfieres con un bien patrimonial? ¿No? En la rueda de la Añora, bueno, esto hablamos con la acequia. Claro, sí. Pero es que el plan general, de otra manera, que eso tendrán que explicarlo o cómo piensan hacerlo, todo lo que es la costera norte de Murcia atraviesa el acueducto de la Añora. Yo no sé cómo piensan resolverlo, pero ahí hay la realidad en el plano es que una avenida anchísima corta el acueducto de la Añora, que está declarado bien de interés cultural. Lo primero, ¿qué técnico hizo eso? Es que no sabía que ahí había un bien de interés cultural. ¿A quién se le ocurrió trazar una avenida cortando un bien de interés cultural? Bueno, el ejemplo lo tenemos en el de Alcantarilla, ¿no? La rueda de Alcantarilla, que la situación es la misma. El acueducto está cortado por la circunvalación de Alcantarilla y, bueno, pues también... Pero eso se hizo aún todavía en unos años... Se hizo en un momento distinto, pero que bueno que... Es el mismo planeamiento el que ha definido una forma de hacer y la otra, ¿no? O sea que no hay, insisto en que el planeamiento no... Entonces, ¿qué le pedimos a los ciudadanos? Si la administración no es responsable a la hora de... Tenemos que pedir, lo único que se le puede pedir es, más que a los ciudadanos, que necesitan formación esos ciudadanos. Lo que necesita el patrimonio es una difusión permanente, o sea que... Se necesita formación y concienciación. Sí, claro. Y sobre todo conocimiento de ese valor, ¿no? del valor del patrimonio, que se pueda apreciar desde los valores originales. ¿Por qué tiene valor? ¿No? Porque muchas veces el problema es que desconoces, solamente lo ves como en el caso de los huertanos que pedían que se le dieran una rotonda, pues entendían que era una herramienta de otra época, porque ya no tiene desuso, que no tiene sentido. Ya no tiene sentido que esté ahí, ¿no? Entonces, pues si la quieren conservar, que se hagan una rotonda, que el famoso rotondismo murciano, ¿no? O sea, son situaciones que tienen coherencia, ¿no? Porque no hay, y es lo que decía, que ahora mismo en la huerta pues tiene el valor del suelo, que una carretera siempre va a ser mucho más útil para poder llegar a una parcela que una acequia, y además una acequia con un agua entubada, que es un agua que ya no controla, o sea, no lo controla, no está a la vista, pues ese agua pues, es también mucho más fácil de manipular, ¿no? Ahora en el último juntamiento he visto que ya hay una oferta de los huertanos para vender Bueno, de los huertanos no, de la Junta de Hacendados. De hecho, los huertanos ni lo saben, ¿no? Pero la Junta de Hacendados... Para vender el agua de la huerta, que es un agua gratis. Ha aprobado con una mínima, no sé si son 420 votos, y hay 20.000 regantes en la huerta, el que pueda decidir la junta directiva, es decir, 4 personas, puedan decidir la venta de agua de la concesión que tiene la huerta de Murcia. Es lo que hablamos, sí, lo que tú decías. Primero era el suelo, de hecho la Junta de Hacendados estuvo, ellos dicen que cediendo, nosotros decimos que vendiendo cauces a las nuevas construcciones, ¿no? Que se hacían en toda la parte de Juan de Borbón, Juan Carlos I, es decir, esos son cauces que tienen una propiedad, la Junta de Hacendados. Y ahí se ha estado construyendo, es decir, eso ha generado una edificabilidad. Y bueno, ahora se acaba ese negocio, bueno, pues habrá que pensar que tenemos agua gratis. La Huerta de Murcia tiene un derecho histórico con agua gratis, pero el agua no es gratis aquí, pero en otros sitios se paga muy bien. Pues bueno, ahora vamos a hacer el negocio con el agua. Quitamos lo que ellos querían hacer, el 20% de agua, para venderla a otras comunidades de regantes. Por lo tanto, por la huerta va a circular el 20% menos de agua. ¿Eso qué hace? Que no genera oportunidades de gente que quiera volver a cultivar, es decir, lo que hace es que degrada más la huerta, pero bueno, es que es lo que conviene, porque cuanto menos gente riegue, más va a poder negociar con el agua, ¿no? Es el fin de la huerta, el poder comenzar a vender agua, porque además una de las necesidades que tiene el nuevo planeamiento es justificar de dónde viene ese agua, ¿no? Creo que el Plan General de Puerto Lumbreras ha tenido algún problema porque no deja claro de dónde procede el agua para las previsiones de crecimiento, ¿no? Entonces, el poder comprar un agua que es gratis para cualquier urbanización nueva y ante la Confederación y los organismos correspondientes, es decir, mi urbanización va a tener agua que me la van a vender de la huerta, no sé cuántos hectómetros al año, entonces, bueno, pues soluciona el juego a
a muchos nuevos desarrollos, ¿no? Vamos con una ronda final de intervenciones porque nos tenemos que marchar. ¿Qué se podría hacer? Me ha gustado la propuesta, decía Enrique de Andrés, de fomentar la cultura del patrimonio, que decíamos al principio, mediante la formación y la concienciación ciudadana. ¿Lo podemos considerar como una de las actuaciones que habría que hacer? Fundamental. Esa difusión es necesaria y lo he sacado de la coalición de San Esteban porque pienso que es necesario hacerlo ya. O sea, empezar a difundir que Murcia fue capital de la península o de la España andalusí durante un periodo importante en el siglo XI, XII y XIII, y que es precisamente ese momento histórico el que estamos viendo en San Esteban, ¿no? y el trazado urbanístico que se hace y que abre líneas de investigación absolutamente novedosas en ese periodo histórico y las posibilidades que puede generar de conocimiento y de novedad San Esteban. Yo creo que es necesario que se conozca y no, aunque me refiera exclusivamente a San Esteban, Sierra Minera, la huerta, está claro que... José Antonio, igual, ya en el caso de la huerta en particular, del patrimonio en general, sí, ¿cuál sería tu propuesta? Bueno, yo estoy con Enrique, pero se trata de que la Administración tiene que ser un buen profesor. Es decir, no se le puede exigir a los ciudadanos cuando la Administración no hace. La Administración es propietaria de muchos bienes que están en ruinas, ¿no? Entonces, si es la misma Administración la que ni siquiera cumple con sus propias normas, no le puede exigir a los demás que lo hagan, ¿no? No tiene derecho. Entonces, sí, los ciudadanos, pero ahí tiene que estar una administración que tiene técnicos, dando el ejemplo y enseñando a los ciudadanos y a los jóvenes del valor de todo ese patrimonio. Pues Miguel, cerramos contigo. Sí, yo me ceñiría a las medidas políticas, ¿no? Sobre todo es a la recuperación de la autoridad de los organismos de la Administración que existen, que tienen la responsabilidad de velar por el patrimonio, el mejoramiento de la ley, el mejoramiento de los instrumentos de asesoramiento de la Administración y de las administraciones locales, es decir, en la recuperación del Consejo Asesor de Patrimonio, etcétera. Es decir, todos una serie de instrumentos que realmente mejorarían un poco ese funcionamiento de lo público y, desde luego, pues una recuperación de la autoridad, precisamente pues para que ciertas cosas se protejan adecuadamente. Puede que haya gente que haya visto este programa y esté pensando, pues mire usted, está muy bien lo que dicen, pero es que a mí lo que me preocupa ahora es el paro, es la economía, es la ley del aborto o la ley mordaza del ministro del Interior, por citar algunos temas de actualidad, ¿no? Pero es que resulta que el patrimonio también genera riqueza, genera dinamismo económico, es dinamizador de la economía de un territorio, ¿no? Desde ese punto de vista tenemos que verlo y nos da la impresión, a tenor de lo que nos han contado nuestros invitados, que hay mucho camino por andar todavía. Pero la materia prima, que es el patrimonio, lo seguimos teniendo, al menos en una parte todavía. Enrique de Andrés, Juan Miguel Margalef, José Antonio Moreno, muchas gracias a los tres y hasta otra ocasión. Gracias, buenas noches. Gracias a ustedes. Volvemos la semana que viene en otra sesión de Espacio Abierto. Gracias y buenas noches.